En el Día del Padre, mi hija le regaló a su suegro un auto nuevo de $50.000 y me exigió que yo pagara su hipoteca antes del domingo. Cuando le pedí un pequeño obsequio, su fría negativa destruyó años de sacrificio. Dejé una nota y me fui. A la mañana siguiente tenía 87 llamadas perdidas. La puerta se abrió de golpe. Dejé caer mi libro sobre la guerra civil. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras la tapa dura golpeaba el suelo con un ruido seco. El corazón me latía contra las costillas como un pájaro enjaulado. Kendra ya ni siquiera tocaba antes de entrar. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Se plantó en el marco de la puerta, brazos cruzados, su sombra alargándose sobre la pequeña habitación de invitados que se había convertido en mi mundo entero. La luz del pasillo detrás de ella oscurecía su rostro, volviéndolo indescifrable, pero su voz tenía la calidez de una mañana de enero en Nebraska. «Papá, recuerdas que la hipoteca vence el lunes, ¿verdad?» Cada palabra caía como trozos de hielo. «Si no, conozco un excelente asilo». El libro quedó abierto entre nosotros, sus páginas desplegadas como alas rotas. Capítulo 7. Cuando las familias se dividen. Miré las palabras, luego a mi hija, la misma que solía acurrucarse en mi regazo durante las tormentas. «Kendra, siempre pago a tiempo», mi voz crujió como madera vieja. «Eso que dijiste es cruel. Es la realidad». Se movió ligeramente, el taconeo de sus zapatos de diseñador resonando en la madera. «Tenemos obligaciones, de las de verdad». Apreté la sábana hasta ponerme los nudillos blancos. 67 años de vida me habían enseñado muchas cosas, pero nada me preparó para el momento en que mi propia hija me tratara como una carga que había que gestionar, como algo que se podía desechar. Nunca me he retrasado con... Pero ella agitó la mano con desdén, cortando mis palabras como si fueran humo. «Papá, por favor, solo asegúrate de que el lunes esté pagado». La habitación de invitados parecía encogerse, las paredes cerrándose sobre mí. Mis generales de la guerra civil me observaban desde sus marcos. Hombres que sabían de traiciones y ataques inesperados de aliados de confianza, pero hasta ellos parecían sorprendidos. «Entiendo que estés estresada por el dinero, cariño, pero no». «No», dijo, y esa única palabra me golpeó como una bofetada. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Se dio la vuelta, su melena rubia moviéndose como un telón que se cierra sobre una función a la que nunca quise asistir. Sus tacones marcaban un ritmo seco sobre la madera. Clac, clac, clac. Cada paso hundía más el cuchillo. El sonido se desvaneció cuando subió las escaleras para reunirse con Corbin y su velada de Netflix y vino. Me quedé allí, en el silencio repentino, con la lámpara de lectura dibujando un círculo amarillo alrededor de mi silla. La casa se acomodó a mi alrededor, sus viejos huesos crujiendo. Arriba escuché risas, sus risas, de esas que fluyen fáciles cuando no te preocupa dónde dormirás el próximo mes. El libro de la guerra civil seguía en el suelo, sus páginas arrugadas por la caída. Me agaché despacio, con mi artritis protestando, y lo recogí. Los títulos de los capítulos me devolvieron la mirada, cuando los hermanos se vuelven contra los hermanos. El sabor de la ironía me llenó la boca. Alisé las páginas dañadas, mis dedos temblando. El autor hablaba de familias destrozadas por conflictos, de hijos que dejaron de reconocer a sus padres, de hijas que eligieron un bando. Pero eso, eran otros tiempos. Tiempos desesperados. ¿Oh no? La foto enmarcada de Marta estaba sobre mi mesita de noche, su sonrisa congelada en plata. Llevaba 5 años sin ella, pero aún le hablaba a veces, aún buscaba su consejo. Aquella noche, sus ojos parecían hacerme una pregunta para la que no tenía respuesta. Dejé el libro a un lado y tomé su foto, el marco metálico frío en mi mano, su peso familiar, reconfortante. Marta, con su vestido de domingo y su sonrisa paciente, la mujer que me acompañó durante 43 años de matrimonio, 3 abortos espontáneos y una hija perfecta. Una hija perfecta, que acababa de amenazar con enviarme a un asilo.
La imagen se nubló cuando mis ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeé con fuerza, conteniéndolas. Los hombres de mi edad no lloran, y mucho menos por sus propios hijos. Pero, sosteniendo la foto de Marta, no pude evitar recordar cuando todo parecía distinto, lleno de promesas. Octubre de 2023. La foto de Marta me llevó de vuelta a aquella tarde de domingo en la que todo cambió. Kendra estaba sentada aquí mismo, en esta misma habitación, aunque entonces era su cocina, luminosa, acogedora, con aroma a estofado y a posibilidad. Papá, será perfecto. Sus ojos brillaban como cuando tenía 7 años y me suplicaba un cachorro. Seremos una gran familia. Sostuve mi taza de café con ambas manos, buscando en su rostro cualquier atisbo de duda. ¿Estás segura? No quiero ser una molestia para nadie. ¿Una molestia? Rió. Rió de verdad, echando la cabeza hacia atrás como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Estás bromeando. Hemos soñado con esto. Corbin asintió con entusiasmo desde el otro lado de la mesa, el tenedor detenido a medio camino hacia su boca. Tiene todo el sentido, Aaron. ¿Por qué vivir solo en esa casa tan grande? La gran casa, nuestra casa. De Marta y mía. 4 dormitorios, 2 baños, la cocina donde ella preparó galletas navideñas durante 30 años, la sala donde Kendra dio sus primeros pasos, el dormitorio principal donde Marta exhaló su último aliento. Aquel día miré a Kendra, con su rostro iluminado por lo que parecía una emoción genuina, y sentí algo que no experimentaba desde el funeral de Marta: esperanza. La esperanza de que quizá no pasaría mis últimos años hablando con paredes vacías y comiendo cenas congeladas para uno. Piénsalo, papá, dijo Kendra, cubriendo mi mano ajada con la suya, suave. Sin más trabajos de jardín. Sin palear nieve. Sin pasar tus días solo. Los documentos de la inmobiliaria eran pulcros y oficiales, tinta negra sobre papel blanco, transformando 40 años de recuerdos en una cifra: $180.000. Lo suficiente para el pago inicial de Kendra. Lo suficiente para asegurar la casa de sus sueños. Lo suficiente para comprar mi entrada a su vida. Esa última noche en nuestra vieja habitación, rodeado de cajas etiquetadas como habitación de Harjan con la cuidadosa letra de Kendra, el marco plateado con la foto de Marta fue lo último que guardé, envuelto con cuidado en papel de seda, como una promesa para ambos. Estamos haciendo lo correcto, ¿verdad, cariño? Susurré a la foto. El día de la mudanza se sintió como una celebración. Kendra y Corbin ayudaron a cargar las cajas, sus charlas llenando el silencio que me había acompañado durante meses. La habitación de invitados, mi nueva habitación, estaba pintada de un azul suave, el color favorito de Marta. Kendra colgó mis láminas de la guerra civil ella misma, subida a una escalera mientras yo sostenía los marcos. Perfecto, dijo, retrocediendo para admirar su trabajo. Va a ser perfecto, papá. Y por un tiempo lo fue. Cenas familiares todas las noches, conversaciones que fluían como el vino. Kendra me preguntaba por mi día, por el libro que estaba leyendo, por anécdotas de su infancia. Corbin comentaba las noticias, pedía mi opinión sobre política y béisbol. Me sentía útil otra vez, querido. Ese primer mes fue tal como Kendra lo había prometido. Me despertaba con el aroma del café y el murmullo de voces, la casa llena de vida y propósito. Por las noches veíamos películas juntos, compartíamos palomitas, debatíamos sobre los giros de la trama, como la familia que creí perdida para siempre. Recuerdo el momento exacto en el que pensé que había tomado la decisión correcta. 3 semanas después de mudarme, Kendra llamó suavemente a mi puerta. Sí, llamó, y me preguntó si quería ayudarla a plantar bulbos de tulipán en el jardín delantero. Para primavera, dijo, con tierra bajo las uñas. Algo que esperar con ilusión. Trabajamos codo a codo bajo el sol de octubre, planificando el jardín, hablando de colores y de tiempos de floración. Me sentí padre otra vez, no solo un invitado en la vida de otra persona. Pero esa noche,
Sosteniendo la foto de Marta en la misma habitación donde esos bulbos de tulipán aún esperaban bajo tierra, no podía recordar la última vez que Kendra había tocado mi puerta. Ni la última vez que me pidió mi opinión sobre algo más importante que si quería los huevos revueltos o fritos. El marco plateado reflejaba la luz de la lámpara, el rostro de Marta ondulando como un espejismo. Volví a dejar la foto en la mesita de noche, mis dedos deteniéndose un instante sobre el metal frío. ¿Cuándo dejó de sonreír? Susurré a la habitación vacía. Me levanté de la cama y me senté en mi sillón junto a la ventana, necesitando pensar con claridad. Afuera, la calle del vecindario yacía tranquila bajo las farolas. Cada casa guardando sus propios secretos. Mañana algo cambiaría en ese camino de entrada. Lo sentía en los huesos, como antes sentía las tormentas que se acercaban. La pregunta me perseguía: ¿cuándo dejó de sonreír? Enero de 2024. Ahí fue cuando aparecieron las primeras grietas. Todo comenzó con los saludos matutinos de Corbin. Durante semanas me había llamado alegremente: «Buenos días, Harlan», mientras pasaba a toda prisa con su café y su maletín. Pero un martes de enero, simplemente no lo hizo. Yo estaba en la cocina, preparando mi avena, cuando pasó por mi lado como si fuera parte del mobiliario. «Buenos días», le dije, con esperanza. Nada. Ni siquiera una mirada. Me convencí de que estaría estresado por el trabajo, concentrado en algún proyecto con fecha límite. Pero el silencio se prolongó días, luego semanas. Pronto, nuestros encuentros en la cocina se convirtieron en una especie de baile incómodo, yo intentando mantener la normalidad, él tratándome como un obstáculo molesto. La mesa del comedor contó la verdadera historia. Durante meses habíamos cenado juntos cada noche, compartiendo historias y risas. Cenas familiares, las llamaba Kendra. Pero poco a poco noté que comía solo con más frecuencia. Primero una vez por semana, luego cada 2 noches, hasta que fue todas las noches. Comimos antes, explicaba Kendra cuando preguntaba. No queríamos interrumpir tu tiempo de lectura. Pero mientras calentaba mi porción en el microondas, podía escucharlos en la cocina, su conversación fluyendo sin pausas, salpicada de risas que nunca me incluían. El sonido atravesaba las paredes delgadas como la música de una fiesta a la que no estaba invitado. Febrero trajo los susurros, las puertas que se cerraban al acercarme, mi nombre flotando por la casa en tonos bajos, siempre cortados en seco cuando se daban cuenta de que estaba allí. Demasiado caro mantenerlo. Alcancé a oír una noche, antes de que Corbin me viera en el pasillo. Harlan», dijo, con una sonrisa demasiado amplia, demasiado forzada. «¿Cómo va ese libro?» Las quejas empezaron en marzo. Cosas pequeñas, al principio. «Papá, ¿podrías bajar el volumen de la tele?», me pidió Kendra una noche, con un tono como si la estuviera poniendo a niveles de concierto, cuando apenas pasaba de un susurro. «Tu padre siempre deja los platos en el fregadero», escuché decir a Corbin más tarde esa semana. Empecé a lavar mi único plato y mi cuchara justo después de comer, secarlos y guardarlos antes de que pudieran quejarse. Pero las críticas encontraron nuevos blancos. «Quizá deberíamos tener unas reglas de la casa», sugirió Corbin una noche de marzo, con la autoridad de quien se dirige a un inquilino problemático. Reglas de la casa. En la casa que mi dinero había ayudado a comprar. Vi cómo mi mundo se encogía día a día. Mis cosas del baño reubicadas para hacer espacio a los invitados. Mi sillón favorito en la sala, poco a poco, enterrado bajo sus pertenencias, revistas, cojines, el portátil de Kendra. Los armarios de la cocina reorganizados sin consultarme. Mi café y mis cereales trasladados al estante más alto, justo donde mis manos artríticas no podían alcanzar. Mi dormitorio se convirtió primero en refugio y luego en prisión. Pasaba días enteros dentro de esas 4 paredes, saliendo solo para comer o ir al baño. La casa que había prometido ser mi santuario se volvió un laberinto de encuentros incómodos y miradas frías. Lo peor no era su creciente hostilidad, sino mi propia desaparición interior. Caminaba con pies de plomo,
cuestionando cada movimiento, cada palabra. Me hacía más pequeño, más callado, menos visible, con la esperanza de recuperar su aprobación. ¿Cuándo había dejado de ser familia para convertirme en un problema? Los cambios no ocurrieron de golpe. Fueron graduales, cada paso lo bastante pequeño como para justificarse, cada nueva restricción aparentemente razonable si se veía por separado. Pero, juntas, dibujaban un cuadro que había temido mirar de frente. Primero fue el volumen de la tele. Luego los platos. Después el horario del baño. Más tarde, mis trayectos por la casa. Y, finalmente, hasta el aire que respiraba parecía molestarles. Me adapté a cada nueva regla, convencido de que la obediencia devolvería la armonía, pero la armonía nunca llegó. Solo logré volverme invisible, mientras seguía ahí, presente de forma dolorosa. 3 meses. Eso fue lo que tardó la casa de los sueños de mi hija en convertirse en mi pesadilla. El sonido de un motor en la entrada cortó mis recuerdos como un cuchillo. Curioso. El Honda de Kendra ya estaba ahí, y la camioneta de Corbin también. Corrí la cortina, mirando hacia la oscuridad. Sabía que mañana llegarían respuestas, aunque no estaba seguro de querer escucharlas. Lo primero que vi fue el destello, un plateado cegador reflejando el sol de la tarde como un espejo directo a mis ojos. Salí para revisar el correo. Llevaba 3 días evitando a todos desde la amenaza del asilo aquel viernes. Pero me detuve a mitad de camino, en la acera. Un Audi Q5 estaba estacionado en nuestra entrada. Nuestra entrada. Impecable, con la placa del concesionario aún puesta, como una etiqueta de joya cara. El coche bloqueaba mi camino habitual al buzón, obligándome a rodearlo para recoger la factura de la luz y los folletos del supermercado. $50.000. La cifra flotó en mi cabeza mientras pasaba el dedo por el capó. Yo conocía de autos. 40 años en la construcción significaban almuerzos con hombres que hablaban de caballos de fuerza y cuotas mensuales como otros hablan del clima. ¿De quién es este coche tan bonito?, pregunté, sin terminar la frase. La puerta principal se abrió antes de que pudiera responderme a mí mismo. Kendra salió primero, seguida de Corbin. Ambos llevaban una expresión que reconocí de su infancia, la misma que tenía cuando traía a casa las boletas llenas de 10, esperando recibir elogios. Corbin, en cambio, tenía el pecho hinchado como si acabara de anunciar su ascenso a presidente de la empresa. Audi Q5, dijo con orgullo. $50.000, totalmente equipado, todas las opciones. El correo se me resbaló de las manos, los sobres esparciéndose sobre el concreto como hojas de otoño. Me agaché a recogerlos, con mis rodillas artríticas protestando, mientras en mi cabeza hacía cálculos de pagos hipotecarios. 18 meses. Ese coche equivalía a 18 meses de pagos de hipoteca. ¿No habría sido más inteligente poner ese dinero en la hipoteca? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Lo dije con la mayor suavidad posible, como un consejo de alguien que se preocupa por su futuro financiero. La expresión de Kendra cambió más rápido que el clima de Nebraska. El orgullo desapareció, reemplazado por esa fría autoridad que había aprendido a reconocer en los últimos meses. «Papá, no te metas en nuestros asuntos». Su voz tenía el filo de una mujer que ya había tomado su decisión y no toleraría preguntas. El brazo de Corbin se posó de forma posesiva sobre sus hombros, una muralla conjunta contra el viejo que se atrevía a sugerir responsabilidad fiscal. No me estoy metiendo, me enderecé despacio, sujetando el correo contra el pecho como si fuera un escudo. Solo me preocupa. ¿Te preocupa qué?, interrumpió Corbin, dando un paso al frente con un tono que dejaba claro que había cruzado un límite invisible. Somos adultos, Aaron. Podemos manejar nuestras propias finanzas. Sus finanzas, construidas sobre la base de la venta de mi casa y mis aportes mensuales a la hipoteca. Retrocedí un paso. Un movimiento instintivo, aprendido tras meses de saber cuál era mi lugar en esta jerarquía. Claro que pueden, forcé mi voz a mantenerse nivelada, neutral. Es un coche hermoso.
El cumplido quedó flotando en el aire entre nosotros, tan hueco como una promesa electoral. La sonrisa satisfecha de Kendra volvió a aparecer, pero Corbin siguió observándome con la desconfianza de quien protege su territorio. Nos merecemos cosas bonitas, dijo Kendra, acariciando el espejo lateral del coche. Trabajamos duro. Trabajaban duro con un ingreso combinado que podía cubrir la hipoteca sin mi ayuda. Habían decidido gastar mi sacrificio en ingeniería alemana y asientos de cuero, mientras yo contaba monedas para comprar café y remendaba camisas en lugar de comprar nuevas. Estoy seguro de que sí, logré decir. La conversación murió ahí, ahogada por el peso de los cálculos no dichos. Ellos se retiraron a la casa, probablemente para admirar su compra desde la ventana del salón. Entré con el correo apretado entre mis manos temblorosas, pero mi mente seguía atrapada en esos números. $50.000, 18 meses de pagos, 6 meses de mi pensión completa, y todo mientras me amenazaban con enviarme a un asilo. Esa noche, a las 8:30, me encontré sentado en mi pequeño escritorio junto a la ventana. Los extractos bancarios extendidos frente a mí como pruebas en un juicio. Había intentado ver televisión después de cenar, calentando mis obras en el microondas mientras ellos comían comida china para llevar arriba, pero los números seguían girando en mi cabeza como buitres. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras ordenaba los documentos en orden cronológico. Los hábitos de ingeniero mueren despacio. 6 meses de pagos hipotecarios, cada uno documentado con mi letra cuidadosa, $2.800 mensuales, extraídos de mi pensión de 2.100 más 700 de unos ahorros que menguaban cada mes. La calculadora descansaba junto a mi taza de café, su pantalla digital mostrando una aritmética implacable. Venta de mi casa, $180.000. Su pago inicial, asegurado por mi generosidad. Más 6 meses de contribuciones hipotecarias, otros $16.800. Total invertido en su sueño, $196.800. Solo el pago del coche cubriría mi presupuesto de comida durante 2 años. Saqué mi libreta personal, ese pequeño cuaderno donde registraba cada dólar, $20 semanales para alimentos, estirando la carne molida y la pasta para que duraran 3 días. $5 para café, una bolsa pequeña al mes. Mi abrigo de invierno sostenido con imperdibles porque gastar 30 en uno nuevo me parecía un lujo innecesario, cuando ellos necesitaban ayuda con la hipoteca. Mientras yo me negaba lo básico, ellos gastaban $50.000 en transporte. El Audi brillaba bajo la luz de la calle, burlándose de mí con su perfección. Yo había vendido mi Honda 3 meses atrás, convenciéndome de que no necesitábamos 2 coches en una misma casa. Caminar a la farmacia y al supermercado me parecía razonable para un hombre de mi edad. Ejercicio, me dije. Ahora entendía la verdadera razón. Necesitaban que mi coche desapareciera para hacer espacio a su lujo. Mis manos temblaban mientras sostenía la calculadora, el plástico caliente por mi agarre. Cuando me convertí en su banco personal y dejé de ser su familia. Cuando mi sacrificio pasó de ser un acto de amor a convertirse en una obligación, esperada y nunca agradecida. Cuento cada centavo para pagar su hipoteca mientras ellos gastan $50.000 en un coche, susurré a la habitación vacía. El sonido de risas bajó desde arriba, subrayando mi soledad. Celebraban su compra mientras yo me quedaba con las pruebas de mi explotación. Cada extracto bancario contaba la misma historia. Aaron Whitaker, víctima voluntaria, financiando el estilo de vida de personas que lo veían como una carga. Pasé el dedo por las cifras de los pagos de hipoteca, dejando un surco en el papel. 18 meses. Ese coche representaba 18 meses de mi sacrificio, meses de privaciones cuidadosas, mientras ellos vivían sin consecuencias. Mi cartera de cuero gastada yacía junto a los extractos, casi vacía salvo por mi tarjeta de Medicare y $23 en efectivo. Todo lo demás iba para ellos, para sus sueños, para un futuro que, al parecer, no incluía gratitud ni respeto. Los números no mentían. Con un ingreso anual combinado de $150.000, podían cubrir la hipoteca sin mi ayuda. Me habían hecho creer que me necesitaban, cuando en realidad solo les resultaba conveniente tenerme,
una fuente de dinero acompañada de culpa y obligación familiar. De pie junto a la ventana, miré su brillante inversión. Mañana irían al trabajo en un coche de lujo mientras yo caminaba a la farmacia, con unos zapatos que había remendado 2 veces. Ellos ajustarían los asientos calefactables mientras yo bajaba mi termostato para ahorrar calefacción. Había estado jugando el juego equivocado todo este tiempo. La revelación se posó sobre mí como una manta fría. El amor y la explotación podían tener la misma cara, hablar con la misma voz, exigir los mismos sacrificios. La diferencia estaba en la gratitud frente al derecho adquirido, en el respeto frente al desprecio. Ellos se sentían con derecho a mi dinero y desdeñaban mi presencia. La ecuación era clara. Cerré los extractos y miré el calendario sobre mi escritorio. El 16 de junio estaba marcado en rojo. Día del Padre. Faltaban 2 meses. El domingo por la mañana llegó con el peso familiar de la expectativa. Ese día me vestí con más cuidado de lo habitual, eligiendo mi mejor camisa casual y dedicando más tiempo a peinarme. El Día del Padre merecía algo diferente, algo más cálido que la fría rutina en la que se habían convertido nuestros domingos. Al llegar a lo alto de las escaleras, me detuve a escuchar. La voz de Kendra subía desde la cocina, animada y brillante. Estaba al teléfono, en ese tono que me hacía dudar antes de bajar, para no interrumpir algo importante. «Leland, feliz Día del Padre», dijo con un entusiasmo que me golpeó como un amanecer después de una noche interminable. Era la voz que recordaba de su infancia, de las mañanas de Navidad y de los cumpleaños. Alegría genuina, espontánea, contagiosa. «Ven esta noche a una cena especial. Tendremos todo listo, tu estofado favorito y ese pastel de chocolate que tanto te gusta». Me alisé la camisa y comencé a bajar las escaleras, cada paso lo bastante deliberado como para anunciar mi llegada. La anticipación crecía con cada palabra que le oía decir, con cada risa que brotaba desde la cocina. Después de meses de intercambios fríos y conversaciones impersonales, quizás hoy recuperaríamos algo de lo que habíamos perdido. «A las 6 estará perfecto. A Marlene le encantarán las flores que escogí». Flores, cena especial, preparativos de celebración. Mi corazón se elevó a pesar de todo lo que había ocurrido. El Día del Padre significaba reconocimiento, significaba recordar una relación más importante que los pagos de hipoteca y las tensiones domésticas. Me quedé en el umbral de la cocina, esperando, sin querer interrumpir sus planes pero colocándome donde no pudiera pasar por alto mi presencia. La luz de la mañana iluminaba su cabello rubio mientras gesticulaba con entusiasmo, aunque Leland no pudiera verla a través del teléfono. «Va a ser maravilloso», continuó. «Una celebración de verdad para alguien que lo merece. Alguien que lo merece». Esas palabras me envolvieron como una manta tibia. Después de meses sintiéndome no deseado, tal vez hoy recordaría lo que era ser celebrado en vez de simplemente tolerado. «Nos vemos esta noche. Te quiero». La llamada terminó con tal calidez que me descubrí sonriendo. Ahora era mi turno, pensé, mi momento para recibir el reconocimiento del Día del Padre de la hija que alguna vez fue mi mundo entero. Kendra se giró, me vio allí de pie y me dedicó el mismo asentimiento mecánico que me daba todas las mañanas desde hacía semanas. «Buenos días». Ninguna mención de la fecha, ningún reconocimiento del día que significa tanto para los padres, solo el saludo impersonal de quien atiende a un huésped de hotel. «Buenos días», respondí, esperando algo más, la calidez que había llenado su voz instantes antes, algún indicio de que yo también era un padre digno de celebración. «Nada». Pasó junto a mí camino al comedor, ya concentrada en su siguiente tarea. La alegría de la llamada había sido reservada por completo para Leland, entregada con afecto genuino. Para mí, solo la cortesía estándar de un arrendador reconociendo a su inquilino. Me quedé solo en la cocina, con la taza de café vacía en la mano, mientras ella iba de un lado a otro, con el ruido alegre de los preparativos, puertas de armario abriéndose, cacerolas chocando, el sonido de alguien creando algo especial, pero no para mí. De pie allí, entendí que en esta casa solo había lugar para que un padre fuera celebrado, y no era yo.
El reconocimiento que esperaba, el calor para el que me había arreglado, pertenecía por completo a otra persona. Regresé a mi habitación y volví a escuchar los sonidos de preparación en la cocina. El festejo estaba en marcha, pero no para mí. El portazo de unos coches afuera, seguido de voces emocionadas que cortaban el aire de la tarde, me sacó de mis pensamientos. Me alisé la camisa y salí de mi habitación por primera vez desde la mañana, atraído por unos sonidos que casi había olvidado que existían en esta casa. Calidez genuina, bienvenida sincera. Leland me estrechó la mano como si fuéramos viejos amigos que se reencontraban tras años. Su palma callosa era la de un hombre forjado en décadas de trabajo mecánico. Él había construido su negocio desde cero, jubilándose con dignidad y respeto en su comunidad. Aaron, ¿cómo estás? Hace demasiado que no te veía. Marlene me tocó el brazo mientras miraba el salón, su admiración sincera, no de compromiso. ¡Qué casa tan hermosa tienen aquí! La decoración es preciosa. Vi cómo Kendra se transformaba ante mis ojos. Desapareció la fría eficiencia a la que me había acostumbrado y apareció una anfitriona encantadora, que reía con las historias de Leland y se esmeraba por la comodidad de Marlene como una nuera devota. «Papá, ven a cenar con nosotros», me invitó. Su voz llevaba el calor familiar justo, calculado para el público presente, pero ejecutado a la perfección. «Gracias». «Muy amable», respondí, manteniendo la voz medida, digna, conservando la distancia que ella misma me había enseñado estos meses. Corbin salió de la cocina con bolsas de regalo, dándoles un aire de ceremonia. Su pecho inflado mostraba la importancia de la sorpresa que habían preparado. La mesa del comedor brillaba bajo la luz suave, decorada con flores y la vajilla fina reservada para ocasiones especiales. Mi lugar estaba en el extremo, presente pero sin relevancia. La silla de Leland, en cambio, estaba frente a la ventana, como un trono, con flores frescas detrás. El contraste no era sutil, pero la sutileza nunca había sido el fuerte de Kendra. Durante la cena, Leland me preguntó por mi salud, por mis lecturas, por si seguía la temporada de béisbol. Marlene se interesó por mi artritis, sugiriendo remedios que habían ayudado a su hermana. Me trataron como familia, como alguien cuya opinión importaba, cuya presencia sumaba al momento. Observando a Kendra en su papel de perfecta nuera, me pregunté si esa mujer cálida y atenta siempre había estado ahí, reservada solo para quienes no eran yo. Reía con las historias de Leland, rellenaba la copa de vino de Marlene sin que se lo pidieran, recordaba detalles sobre sus actividades en la iglesia y chismes del vecindario. Para ellos, era todo lo que una hija debía ser. Para mí, no quedaba nada. El estofado estaba excepcional, tierno al punto de cortarse con el tenedor. La conversación fluía entre temas que incluían a todos, excepto cuando se acercaba a las finanzas. En ese momento, Kendra desviaba hábilmente hacia terrenos más seguros. Protegía su actuación, manteniendo la ilusión de armonía doméstica. Corbin cumplía su papel a la perfección, deferente ante las opiniones de Leland, pero presumiendo de su rol de proveedor con menciones casuales a proyectos laborales y compras recientes. Evitó mencionar directamente el Audi, reservando esa revelación para lograr el máximo impacto. Al terminar el plato principal, Kendra se puso de pie y tomó algo detrás de su silla. Su sonrisa cambió, ahora era distinta, emocionada, casi teatral. Antes del postre, tenemos una sorpresa especial. Kendra alzó su copa de champán, el cristal atrapando la luz de las velas como si fueran estrellas cautivas. Todos los ojos se centraron en ella mientras saboreaba el momento, como una directora de orquesta antes del clímax. «Feliz Día del Padre, Leland. Aquí tienes las llaves de tu nuevo coche». Las llaves del Audi cayeron sobre la mesa con un tintineo metálico que pareció resonar en la sala entera. $50.000 en ingeniería alemana. Entregado con el mismo despliegue con que se revela una obra maestra, Leland miró las llaves como si pudieran explotar en su mano. Esto es imposible. No podemos aceptar algo así». Marlene se cubrió la boca, los ojos abiertos de par en par con una sorpresa genuina. «Kendra, esto es demasiado».
No podríamos aceptar algo tan costoso. Tonterías, la voz de Kendra resonó con una generosidad teatral. Ustedes han sido como verdaderos padres para mí. Se merecen algo especial. Corbin se inclinó hacia adelante, respaldando con evidente orgullo el gran gesto de su esposa. Ya es tuyo, Leland. El título está a tu nombre. Seguro pagado por todo el año. La magnitud del regalo cayó sobre la mesa como una manta pesada. $50,000, más que mi pensión anual, más de lo que mucha gente gasta en el pago inicial de una casa, entregados con alegría a un hombre al que conocían desde hacía apenas 8 años. Ah, y papá. El tono de Kendra cambió a uno de cortesía fría, como quien recuerda a alguien su próxima cita con el dentista. La hipoteca hay que pagarla antes del domingo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando entre las copas de champán y los arreglos florales. Un regalo de $50,000, seguido de inmediato por un recordatorio para pagar la hipoteca. El contraste era tan brutal que parecía planeado, diseñado para ser cruel. Dejé el tenedor con cuidado, miré a mi hija a los ojos desde el otro extremo de la mesa festiva. ¿No merezco ni un regalo pequeño?, pregunté, más bajo de lo que pretendía, con una voz cargada de meses de heridas acumuladas y sacrificios jamás reconocidos. 4 pares de ojos se giraron hacia mí, esperando su respuesta. No. Una sola palabra, pronunciada con la firmeza de un martillazo de juez. Sin explicación, sin suavizar el golpe, sin siquiera admitir que la pregunta merecía consideración. Solo la fría honestidad de quien había dejado de fingir interés por mis sentimientos. El tenedor de Leland quedó suspendido a medio camino de su boca. La copa de vino de Marlene tembló en su mano. Incluso Corbin se removió en su asiento, quizás consciente de que su esposa acababa de cruzar una línea visible para todos en la mesa. Sonreí. Una sonrisa controlada, ensayada en el espejo durante mis momentos más solitarios en esta casa. La sonrisa de un hombre que, por fin, había recibido la claridad que llevaba meses buscando. Claro que no. Empujé la silla hacia atrás lentamente, cada movimiento deliberado, digno. Con permiso. El pasillo se extendió frente a mí como un sendero hacia la libertad, cada paso alejándome más de una celebración en la que nunca había tenido lugar. A mis espaldas, el silencio dio paso a una conversación nerviosa, un intento de fingir que nada importante había ocurrido. Pero algo había ocurrido. Algo definitivo e irrevocable, algo que requeriría acción, no paciencia. Cerré la puerta de mi habitación y escuché la celebración continuar sin mí. Risas, corchos de champán, el sonido de personas que ya se habían olvidado de mi existencia. Me senté en la cama y observé la habitación que nunca llegó a sentirse como un hogar. A las 10 de la noche oí el ruido de los invitados despidiéndose. Puertas de coche, voces finales. La voz de Leland, todavía incrédulo y agradecido por un regalo que no lograba asimilar. A las 11:30, la casa quedó en silencio. Mi familia dormía tras una noche de celebración y crueldad. Yo, en cambio, estaba sentado al borde de la cama, haciendo cálculos. Cálculos de ingeniero. Ecuaciones de resolución de problemas que equilibran sacrificio contra recompensa, inversión contra retorno, amor contra explotación. Las matemáticas eran simples. Yo había dado todo y no había recibido nada. Era hora de recalcular. A medianoche, abrí los cajones con precisión quirúrgica, doblando la ropa como me enseñó el ejército hace 40 años. 2 maletas, meticulosamente llenas con lo esencial para reconstruir una vida. No había mucho que empacar después de 6 meses viviendo en una habitación de invitados. De mi pequeña caja de archivos saqué los documentos importantes: pasaporte, tarjeta de la Seguridad Social, tarjetas bancarias, certificados, todo lo que probaba que Aaron Whitaker existía de forma independiente a sus pagos de hipoteca. Dejé atrás el reloj caro que Kendra me había regalado la Navidad pasada, su correa de cuero sin estrenar. Incluso entonces, había sentido que sus regalos siempre llevaban atadas cuerdas invisibles. La foto de Marta, enmarcada en plata, fue directo a la maleta. Ella entendería esta decisión.
Probablemente la habría tomado meses antes. La nota requería cuidado. Demasiada explicación sonaría a súplica, muy poca a impulsividad. Me decidí por palabras que transmitieran la firmeza de lo definitivo, sin perder dignidad. Me voy. Cuando leas esto, habré detenido el pago de tu hipoteca y cambiado mi testamento. Estoy cansado de ser tu cajero automático. Arlon. La coloqué sobre la mesa de la cocina, donde la verían primero, asegurada con el salero que Kendra había comprado para combinar con su vajilla perfecta. Mi firma parecía formal. Final. La marca de un hombre que cierra cuentas, no que abre negociaciones. La aplicación de taxi funcionó con eficiencia a las 2:30 de la madrugada. Llegaría en 15 minutos. Tiempo suficiente para los últimos preparativos, para una última mirada a un lugar que prometió ser hogar y se convirtió en una prisión financiada por mi propia generosidad. Bajé las maletas una por una, evitando hacer ruido que despertara a la familia durmiendo plácidamente arriba. Cada paso por el pasillo me hacía sentir más ligero, como si me quitara un peso que no sabía que cargaba. La puerta principal se cerró a mis espaldas con un clic suave que sonó a libertad. Sin portazos dramáticos, sin confrontaciones finales, sin salidas teatrales, solo la marcha silenciosa de un hombre que aprendió la diferencia entre ser necesitado y ser usado. El taxi se incorporó a la autopista y le di al conductor la dirección del Prairie Motel. Por primera vez en meses, no tenía idea de lo que me depararía el mañana. Y por primera vez en meses, eso me supo a libertad. El recepcionista del Prairie Inn apenas levantó la vista de su crucigrama cuando me acerqué al mostrador, con mis 2 maletas arrastrándose detrás de mí como compañeras leales. Las 3 de la mañana traen consigo transacciones esenciales. Sin charla, sin preguntas sobre las circunstancias que llevan a un hombre adulto a registrarse en un motel a esas horas. ¿Cuántas noches se quedará? 1 semana, por ahora. Quizá más. Puse mi tarjeta de crédito sobre el mostrador desgastado, saboreando el simple acto de tomar mis propias decisiones financieras. La habitación 127 olía a limpiador industrial y a posibilidad. Cama individual, pequeño escritorio, televisor colgado en la pared como una ventana a mundos que quizás volviera a explorar. Colgué mi ropa en el armario estrecho con precisión militar. Cada camisa espaciada de forma uniforme, cada pantalón con su pliegue perfecto. Por primera vez en meses, dormí sin escuchar pasos en pasillos que no eran míos. El lunes por la mañana llegaron 17 llamadas perdidas y 11 mensajes de voz. La evidencia digital de su pánico deslizándose por la pantalla de mi teléfono como fichas de dominó cayendo. Escuché el primero, la voz de Kendra, tensa de incredulidad. Luego apagué el dispositivo, lo dejé boca abajo en el cajón del escritorio. Mi elección ahora. Mi horario. Mi silencio. El distrito legal del centro de Omaha bullía con un propósito que coincidía con el mío. La oficina de Patricia Michey ocupaba el piso 15 de un edificio que transmitía competencia más que ostentación. Exactamente lo que necesitaba para el asunto de esa mañana. ¿Está seguro de esta decisión, señor Whitaker? Preguntó Patricia, su pluma suspendida sobre los documentos de modificación del testamento, cumpliendo con su deber profesional de obtener una última confirmación. Absolutamente. La miré fijamente, sin titubear. Ella había hecho su elección el día que prefirió la crueldad sobre la bondad. El Nuevo Testamento era elegante en su sencillez. La iglesia de Marta recibiría la mayor parte de mi patrimonio, con cantidades menores destinadas a organizaciones de veteranos y a la biblioteca local. El nombre de Kendra no aparecía en ninguna de las 20 páginas del documento. Su hija recibirá una notificación formal de estos cambios en un plazo de 30 días, explicó Patricia, deslizando los papeles sobre su escritorio de caoba. Firmé cada página con la mano firme de un hombre que estaba construyendo, no destruyendo, que buscaba justicia, no venganza. La tinta se secó rápido, sellando decisiones que debí haber tomado meses atrás. De regreso al Prairie Inn, sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Marta, anticipación por el mañana. No la aprensión que me acompañaba cada mañana en la casa de Kendra,
sino una curiosidad genuina por decidir qué hacer con las horas por venir. La habitación del motel había pasado de ser un refugio temporal a convertirse en una plataforma de lanzamiento. Abrí mi portátil y empecé a buscar opciones de vivienda en Bellevue, un suburbio tranquilo a 20 minutos al sur de Omaha. Casas con jardín, barrios donde los vecinos se ocupan de sus asuntos pero siguen siendo cordiales. Cuando las sombras de la tarde se alargaron sobre el estacionamiento, crucé hacia el pequeño parque frente al motel, llevando conmigo el libro que había empezado la primera noche de mi libertad. El sol de la mañana me había parecido diferente en estos días, más cálido, más acogedor. 7 días de rutina en paz se habían establecido para cuando me encontraron. Café a las 6, desayuno en el restaurante de al lado, paseos matutinos al parque con el libro que tuviera entre manos. Era sábado por la tarde y estaba en mi banco habitual, absorto en una biografía de Eisenhower, cuando su energía desesperada invadió mi santuario. Lo sentí antes de verlos, esa urgencia desordenada de quienes han visto derrumbarse su mundo cuidadosamente construido. El Honda de Kendra estaba aparcado torcido, más abandonado que estacionado. Por el rabillo del ojo los vi acercarse como nubes de tormenta ganando fuerza. «Papá, lo siento. Nos equivocamos. Por favor, vuelve a casa». Las lágrimas de Kendra habían empezado antes de llegar a mi banco, su maquillaje corrido revelando que probablemente no era su primer intento de encontrarme ese día. Se movía con la brusquedad de alguien que vive a base de cafeína y pánico, no de sueño. Cerré el libro con cuidado, marcando la página con el recibo que usaba como separador. «Esta ya no es mi casa, Kendra». Corbin llegó con la sutileza de un tren de carga, su habitual arrogancia sustituida por algo cercano a la desesperación. «Viejo, no puedes hacernos esto. Tenemos una hipoteca». «Ustedes tienen una hipoteca», lo corregí, poniéndome de pie lentamente y sacudiendo un polvo imaginario de mis pantalones. «Yo tengo mi independencia». La verdad de esas palabras les cayó como agua fría. Durante meses se habían convencido de que mi apoyo era una obligación, no un regalo, algo permanente, no condicional. La retirada de esos fondos había hecho añicos sus certezas. «Cambiaremos». La voz de Kendra se quebró bajo el peso de promesas que nunca tuvo intención de cumplir. «Te trataremos mejor. Te incluiremos en todo». La miré de verdad, y lo que vi fue desesperación disfrazada de arrepentimiento. No dolor por el daño causado, sino miedo a las consecuencias que ahora enfrentaba. La diferencia era más importante de lo que ella podía comprender. «Voy a comprar mi propia casa en Bellevue», dije en voz baja, observando cómo registraban esa información. «Y por fin soy feliz». La furia de Corbin estalló como una válvula liberando presión. «Viejo egoísta, ¿y nuestra inversión? ¿Y los planes que hicimos?» «Planes que hicieron sin consultarme», respondí, con voz tan firme como la piedra. «Inversiones que hicieron con mi dinero mientras me trataban como a un invitado no deseado. Me habían rastreado a través de mis registros de tarjeta de crédito, quizá incluso contratado a alguien para vigilar el motel hasta que mi rutina fuera predecible. La idea de su desesperación llevándolos a ese extremo me habría hecho sonreír, si no fuera tan patético. «Por favor, papá». Kendra intentó tomarme del brazo, sus dedos aferrándose como quien se ahoga. «Somos familia. La familia no amenaza con asilos», dije, apartando su mano con suavidad pero firmeza. «La familia no gasta $50,000 en coches mientras exige pagos de hipoteca a un pensionista». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un veredicto sin apelación. Tomé mi libro y los miré a ambos con algo cercano a la compasión. «No me busquen otra vez». Regresé a mi habitación del motel y llamé a la agente inmobiliaria con la que había estado hablando. «Estoy listo para hacer la oferta por la casa en Bellevue», le dije. «El futuro me está esperando». Octubre trajo ese tipo de mañanas en Nebraska que hacen que la jardinería se sienta como meditación. 4 meses en mi propia casa habían establecido rutinas que creía olvidadas. Café al amanecer, atender tomates y caléndulas antes de que el día se calentara demasiado, paseos vespertinos por barrios donde la gente saluda sin esperar conversación.
La carta de Patricia Michei llegó un martes, mezclada con facturas y folletos del supermercado como cualquier otra correspondencia. Pero su contenido llevaba el peso de una justicia cumplida. Las consecuencias naturales, por fin, alcanzaban decisiones que hacía tiempo pedían ajuste. Los procedimientos de ejecución hipotecaria concluyeron el mes pasado, escribía Patricia con su precisa letra. Su antigua residencia se vendió en subasta. Pensé que querría saberlo. Dejé la carta sobre la mesa de mi cocina. Mi mesa. En mi cocina. En la casa que yo había elegido y comprado con el dinero que había ganado. Sentí que la paz se posaba sobre mí como una manta querida. Ellos lo habían perdido todo porque nunca aprendieron la diferencia entre ganar algo y quitárselo a otro. 3 pagos de hipoteca impagos fueron suficientes. Sin mis aportes mensuales, su ingreso combinado no podía sostener el estilo de vida que habían construido sobre mi sacrificio. El Audi fue lo primero en ser embargado. Luego, la casa, esa que nunca se sintió como un hogar para mí. Según las fuentes de Patricia, se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, con un matrimonio desgastado por presiones financieras que nunca supieron manejar sin mi ayuda. Leland y Marlene conservaron el coche, un regalo hecho con amor y no con manipulación, pero no ofrecieron apoyo adicional a unos hijos que habían despilfarrado la generosidad de su abuelo. Algunas relaciones cuestan más de lo que valen, pensé, observando a un cardenal construir su nido en el arce que planté el mes pasado. Ese pájaro entendía algo sobre la independencia que a mí me llevó 67 años aprender. Mi jardín prosperaba, con tomates pesados en las ramas y flores abiertas en colores que había elegido simplemente porque me hacían sonreír. Nadie criticaba el tiempo que pasaba cultivando vida. Nadie exigía explicaciones por mis decisiones. Nadie trataba mi presencia como una molestia a tolerar. El teléfono sonaba de vez en cuando, teleoperadores la mayoría, a veces vecinos invitándome a fiestas comunitarias. Respondía cuando quería y lo dejaba sonar cuando no. Conceptos revolucionarios que habían tardado meses en resultarme naturales. Terminé mi café, enjuagué la taza en mi propio fregadero y salí de nuevo al jardín. Quedaba trabajo por hacer antes del invierno, y, por primera vez en años, tenía ganas de hacerlo. Ellos lo habían perdido todo. Yo, por fin, había encontrado la paz. La lección estaba aprendida. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.